tenemos un invitado acá que ha venido varias veces ya, que es presidente del Colegio de Profesores y Profesoras de la Región Metropolitana, don Mario Aguilar. ¿Cómo está don Mario Aguilar? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. ¿Qué nos cuenta? ¿Cómo ha estado usted? ¿Cómo ha estado la labor? Este nuevo ingreso a clases de este año ya. Estamos recién ahí, los cabros están empezando a ir, remoloneando con la almohada y llegando a los colegios, a las escuelas, algunos contentos. a los liceos. Algunos contentos, sí. ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Y cómo ha visto además la labor del ministro de Marco Antonio Ávila, que estuvo, según dicen, en las cuerdas, dicen, que salía del gabinete? Lo afirmó Pamela Giles. Le fue tan mal a la Pamela Giles. Lo afirmó la al final. que nos dio el presidente Gabriel Boric también. Bueno, buen día, don Daniel, don Rodrigo, don Hassam. Gusto de estar acá con ustedes. Un panel hoy día bastante masculino. Sí, lo explicamos porque la Ale está imagino. con su familia y tenía una... Claro. Bueno, el año escolar que comienza en marzo siempre tiene mucho movimiento. Por supuesto, reflotan los problemas, algunos de larga data. También está el entusiasmo del inicio del año, están todas las expectativas que uno tiene como docente o que tienen las comunidades escolares. Esperamos que este año 2023 sea un año en que avancemos en normalizar el sistema. Eso yo creo que es la gran tarea. Y ahí hay, creo yo, un debate hoy día en el país. Por un lado están los sectores más conservadores, los sectores más de derecha, que ponen mucho énfasis en el CIMSS, en que se vuelvan a hacer mediciones, en las competencias y todo aquello. Y ocurre que nosotros, y creo que somos bastante representativos de lo que las comunidades escolares están demandando, creemos que el foco debe estar en la salud mental. O sea, si hay un problema hoy día urgente en la sociedad chilena, pero que en los colegios se expresa y se expresó el 2022, yo diría en algunos casos hasta con dramatismo, es el tema de salud mental. La estabilidad socioemocional de nuestros estudiantes, la estabilidad socioemocional de la comunidad educativa. Eso nos parece que debiera ser la primera prioridad, más que empezar a medir de nuevo, a hacer competir a los colegios unos con otros, a que subiste 10 puntos, bajaste 10 puntos y esa cosa tan propia de la empresa, más bien más que del mundo educacional que tan fuerte ha contaminado nuestro sistema y que distorsiona mucho el quehacer. Porque tú no tienes tiempo para atender esos otros problemas porque tienes que rendir, producir. ¿Cómo se atiende ese problema de salud mental, en su opinión, respecto de la comunidad educativa, de los profes, mi señora es profe, de los estudiantes, de los funcionarios? ¿Cómo se...? Porque ya, está bien, yo lo entiendo, está bien, sí, yo incluso lo comparto, pero ¿cómo lo abordo? Primero priorizándolo, definiendo que es una prioridad, ya. Estableciendo y dando las orientaciones que tienen que emanar a nuestro entender desde el Ministerio de Educación, entendiendo que debe ser una prioridad y que se le debe dar la primera atención. Y luego con políticas y con medidas específicas, por ejemplo, tener tiempo para un trabajo más personalizado con los estudiantes. Eso es clave cuando tú estás agobiado por trabajo administrativo, agobiado porque tienes que preparar la prueba estandarizada, agobiado porque te tocó evaluación docente y tienes que entregar informes y reportes, y se te acerca un estudiante y te dice, profe, quiero hablar con usted. Espérame un poquito, hablemos mañana, no puedo ahora, y finalmente no tienes ese tiempo para ese momento a lo mejor clave para ese estudiante que quería conversar contigo. Son cosas muy concretas yo diría de la cotidianidad humanizar escolar. Entonces la labor Exactamente, educativa. humanizar, muy buen concepto, humanizar la labor educativa, atender a las personas, atender a sus necesidades, poner foco en ese estudiante que está con problemas, tiempo para ir a buscar a la casa, efectivamente, tiempo para ir a buscar a la casa al que está ausentándose en exceso, tiempo para conversar con la familia, tiempo para educar y no tanto para adiestrar. Fíjate la diferencia que hago. Preparar el CIMSS es adiestrar, una cosa un poquito mecanizada que hay que responder, como si fuera un proceso productivo, como si fuera aquí produjimos salchicha, producimos zapatos, démosle. Y tiempo para educar es un proceso mucho más lento, mucho más acorde al ritmo de cada uno. Cuando tienes que hacer que el curso rinda en el CIMSS, el que se te quedó atrás, lamentablemente se te quedó atrás. Sí. Tienes que avanzar con los otros porque hay que rendir y hay que subir los puntajes. Es muy distorsionada la lógica que se entra cuando hay que competir por los resultados. Es muy distorsionada. Yo te pregunto, Mario, también porque hablamos de las definiciones, los acentos, y yo coincido plenamente contigo. Ahora,
¿Hay coincidencia en el ministerio respecto a estos puntos o todavía hay una visión, una perspectiva distinta? Bueno, aquí vamos a entrar un poco a responder también cuando preguntaba por el Sí. ministro. Nosotros creemos que hay coincidencia en este discurso, tal vez. Hay una capacidad dialogante del ministro que nosotros valoramos, pero hay todavía mucha distancia entre ese discurso y lo que realmente se hace. La escuela sigue teniendo muchísima presión por los resultados. El propio Consejo Nacional de Educación no aprobó el año pasado suspender el CIMSE, que nosotros creíamos que era una medida correcta, porque está esta obsesión porque hay que conocer los resultados, está esta obsesión por esta presión. Hay un negocio asociado al CIMSE también, hay que decirlo. Son más de 30.000 millones de pesos anuales que se gastan en el CIMSE, y eso, muchos de esos servicios se tercerizan. El que hace las correcciones, el que elabora las pruebas, etcétera. Entonces, hay ahí, nosotros hemos dicho, ministro, hay que apurar el tranco. O sea, está bien el discurso, es bonito, lo socioemocional ya está en el discurso, cosa que antes no existía en el discurso, pero en la práctica en las escuelas sigue habiendo mucho del viejo paradigma. El ministro habla del nuevo paradigma, pero nosotros todavía nos preguntamos qué significa en concreto el nuevo paradigma, qué proyecto de ley va asociado al nuevo paradigma, qué nueva política va asociada al nuevo paradigma. Eso es lo que estamos esperando, y esperamos que este 2023 sea un año de avanzar, pasar del discurso al avance concreto, porque el discurso está sintonizado, está en la línea de lo que decimos, pero todavía no se concreta en cambiar la cotidianidad escolar, porque finalmente lo que interesa es el cambio en la cotidianidad escolar. ¿Hassan? Si tuvieras que hacer en esa priorización 3 cambios importantes, ¿cuáles serían? Más simple. Bueno, eliminar las consecuencias de los resultados de las pruebas estandarizadas. ¿En porque términos de financiamiento? ¿O en qué sentido en lo financiamiento, en premio, en castigo. Hay escuelas que podrían llegar a cerrar si es que tienen mal resultado en el CIRSE. Hace calor acá. Sí. En la Este, sauna de los que Se llama el sobran. sauna de los que El sauna sobran. que sobra, me hubiera dicho, no me ponía chaqueta. Sácatela, Sí, la puedo sacar en realidad. Sí, Bueno, pero No, eliminar las consecuencias de las pruebas no estandarizadas. eliminar, eso es importante. No eliminar las pruebas en sí, porque ellos sí entregan datos, información importante. Sí, pero es la nosotros- manera en que responden a los... Nosotros creemos que la prueba podría ser perfectamente muestral y no censal. ¿Qué significa muestral? Que se toma una muestra representativa cada año, se hacen las mediciones y el CIMSE o la prueba estandarizada deberá ser una de varias formas de evaluar, no la única. Pero espérate, Espera, más lento. No, pero es que, ¿puedo decir una cosita? Yo he leído que el efecto es el mismo cuando es censal y cuando es muestral. Exactamente. ¿Estoy mal? Yo es lo que he visto yo en el mundo, que cuando hay cuestiones muestrales de distintos lugares, etcétera, y no esta gran masa, el efecto del conocimiento de lo que estamos buscando, si está enseñando bien, cómo está la captación, bla, 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 es más o menos similar. No sé si estoy equivocado. Te respondo, Daniel. Para los objetivos que ellos dicen que sirve el CIMSE, los defensores del CIMSE dicen que eso permite definir las grandes políticas educacionales. Sí. Bien, para ese objetivo, en donde ellos dicen que no tiene que ver con el curso en específico ni con el alumno en específico que rinde ese año, sino que tiene que ver con la macropolítica, la prueba muestral es absolutamente suficiente para ese objetivo que ellos definen. Nosotros como profesores tenemos que evaluar individualmente, tenemos Sí. que evaluar el curso, tenemos que hacer otro tipo de evaluaciones, pero para el objetivo que ellos señalan, la prueba muestral estaría bastante adecuada a lo que ellos mismos señalan. Sería más barata, sería menos ¿O no, estresante. ¿O no? Está ahí, sí, puede ser. Ahí Yo está. estaba todavía- cuando hablamos de una prueba muestral, estamos hablando de un grupo de colegios o un grupo de No, el estudiantes. 100% de los estudiantes. Cuando se hace prueba de octavo básico, se le hace al 100% de los estudiantes del país de octavo básico. Eso es el CIMSE. No, no, Eso es no, la actual. censal. Sí, eso es central, pero cuando hablamos de muestra, Ah. muestra puede ser 100% de 20% de los colegios o Una solo muestra un grupo de representativa. estudiantes Estadísticamente hay que hacer una pero muestra de colegios o de estudiantes. Bueno, de verán. colegios. ¿Entiendes la De diferencia? colegios. De colegios, de colegios. ya. Entonces, no todos los colegios pasan por eso, sino que cada cierto Claro, tiempo... tomas una muestra de colegios que sea representativo del sistema, de distintos quintiles Regiones, socioeconómicos, cuestiones regiones, económicas. urbanos, perfecto. rurales, Pero 100% de octavo básico de un colegio A, pero no de colegio B, y un grupo representativo. Y eso quitaría mucho tiempo devolvería mucho tiempo a los profesores, ¿cierto? Obviamente, Entonces, obviamente. Habría un punto ahorro de fundamental. dinero, sería menos estresante. Sí, yo comparto esa postura, no sé. Ya, ento- Sí. y eso
Yo soy más lento. Entonces, y la información adicional que uno ocuparía para tomar las decisiones que estaba hablando, que en este momento se depende solo del CIMSE, más de eso. Hay que realizar mucho más evaluaciones cualitativas, porque la pedagogía, la educación en sí mismo no es un asunto cuantitativo simplemente métrico, ¿no es cierto?, de indicadores únicamente cuantitativos. Tú tienes que medir el clima socioemocional de un colegio, tienes que medir o evaluar, más que medir la convivencia, evaluar el sentido de pertenencia. De hecho, hubo un intento un año en como agregarle elementos a las evaluaciones de los colegios y se agregaron factores, pero el CIMSE siguió siendo el 66% del total de esa evaluación. Por lo tanto, el CIMSE 76, sí, 66. Y otros 10 factores, el restante 33%, donde está incluido convivencia, donde está incluido otros aspectos, pero evidentemente si el CIMSE pesa el 66% del total de 10 factores, uno de ellos pesa el 66%, finalmente sigue siendo el único, prácticamente el decisivo. Por lo tanto, los colegios siguen poniendo el foco en el CIMSE porque de eso depende su supervivencia, su financiamiento, el sueldo de los profes, la categorización del colegio, etcétera, etcétera. Sí, ¿Hay comentarios? ¿Tú tienes alguna pregunta? Es que yo quiero ir a otro Sí, tema. yo tengo pero- otra pregunta también, pero ordena esto como conductor, pues Daniel. Oye, estás dejando mucho el libre albedrío. A mí me gusta el libre albedrío. Ya, lee usted los comentarios. Las aulas son un caos. Porque después yo No quiero puede cambiar de haber tema control. también. Yo también quiero cambiar de tema porque quiero ya Bueno, ya, Pero está usted- bien. pero usted dele. Ya, comentarios en YouTube. Tanin Tanger dice, totalmente en desacuerdo con el señor Aguilar. El profesor no es ni psicólogo ni asistente social. Enfoquemos la educación en eso de educar, que es hacer pensar, leer y desarrollar el pensamiento crítico. Víctor Guzmán Ogurto dice, trabajé en CIMSE y se terciarizan imprenta, distribución y aplicación. Elaboración son profes externos, pero a honorarios para crear preguntas, y la corrección son de la agencia, distinto a la evaluación docente. Ahí en Facebook, Mireia Ancieta dice, Mario, ¿por qué el ministerio no ha incorporado hasta el momento otras metodologías en la enseñanza? Enfoques más centrados en el bienestar y la colaboración. Los colegios particulares sí lo incorporan, pero los públicos poco o nada. Por ejemplo, miradas Montessori, Waldorf, diseño universal de aprendizaje, etc. Bueno, creo que la interpelación del señor Tanin es interesante enfrentar. Hay una disyuntiva, una contradicción entre pensamiento crítico, el rol de educar, y eso de ser como pendiente de la salud mental de los estudiantes. Estoy en desacuerdo con no sé si será profesor, creo que no debe ser profesor. Estoy en desacuerdo porque cuando se te acerca un estudiante de tu curso, tú eres profesor jefe de un curso y te dice, profe, te tiene confianza, tiene necesidad de comentarte una situación personal o familiar, tú le vas a decir, no, ¿sabes qué? Yo soy profesor de educación física, lo mío es simplemente hacerte ejercicio y entrenarte en deporte, no te voy a escuchar. Me parece que hay una percepción muy errada de lo que es el rol de educador y un desconocimiento de lo que es el rol de educador ahí. Yo también creo que es una cuestión mucho más integral la formación, pues no es solamente pasarle matemática y química. Y no somos psicólogos, pero tenemos en nuestra formación de docente psicología, yo tuve por 3 semestres de psicología, no se trata de que reemplacemos esas funciones y justamente el abordar la salud mental significa también la incorporación de equipos multidisciplinarios en los colegios, que hay, pero son absolutamente insuficientes. De repente hay un psicólogo en la escuela para atender 1.500 estudiantes. Por supuesto que lo que hace ese psicólogo es una gota en un océano, pero eso no significa que el profesor es el primer contacto, el adulto al que el estudiante siente más cercano. Y por lo tanto la tendencia va a ser en general de acercarse a su profesor, sobre todo a su profesor jefe o a aquel profesor de asignatura con el que siente más confianza. Si los alumnos necesitan ser acogidos, más que le enseñen que la derivada, esa cuestión es básica. Yo no entiendo cómo alguien puede pensar Creo que la derivada es importante. Bueno, pero ¿sabéis qué? Yo no sé nada de derivada y da lo mismo. Pero si un profesor que me acogió, que me escuchó, que me orientó, que es mucho más importante. La educación no es, o sea, perdón, aquí hay una cuestión, si vamos al fondo, la educación, los conocimientos son instrumentos para la disculpa para llevarte al colegio. Estamos en un cambio de paradigma también a lo que corresponde con la educación. Y que tienes que sumarle ese conocimiento, por cierto Ya. que sí, pero eso va armado o entrelazado con un problema de convivencia, un problema de Es una ambiente, madeja. claro, salud mental, acogido,
cuestión grupal de cómo te sientes con el grupo. Son muchos los elementos que configuran el sistema educativo y la convivencia escolar. Estando muy de acuerdo en eso, porque es así y a eso debemos propender y apuntar, me gustaría conocer, Mario, tu opinión respecto al estudio que salió hace un par de días, respecto a la baja capacidad que tienen los chilenos en general, pero también los estudiantes, de comprender lo que están leyendo. Estamos hablando de un 2% en ese estudio solo comprendía lo que estaba leyendo. Es un tema de la base más profunda de la educación y da la impresión de que cuesta mucho abordarlo ahora por la cantidad de estímulos y los problemas que hemos ido describiendo se heredan de la pandemia. Por supuesto, a ver, diferenciemos. Hay efectos ineludibles e imposibles de que no existieran producto de la pandemia, que son en todas las áreas de la sociedad. Las listas de espera en salud son terribles, aumentaron de una manera tremenda, y en todas las áreas hubo un efecto de la pandemia porque estuvimos 2 años en una situación de completa anormalidad. Y el sistema escolar funcionó con anormalidad. No es sorpresa que existan ahora estos retrasos en los aprendizajes, no es sorpresa que los contenidos estén, ¿no es cierto?, un poco desfasados, no es sorpresa. Era bastante esperable porque, por si no se acuerdan, aquellos que son tan criticones y hoy día levantan la voz, durante 2 años estuvimos encerrados y los colegios no funcionaron y los hospitales se dedicaron a atender exclusivamente a pacientes COVID, casi exclusivamente pacientes COVID, y desatendieron otras enfermedades, y así hoy día están las secuelas de eso. Entonces contextualicemos las cosas. Otra cosa es el problema que tú dices de la comprensión lectora, que es un serio problema que, ojo, eso se reporta a nivel internacional también. Pero además larga data, además, yo creo. De larga data, eso es lo que quiero decir. No es un tema que Pero se ha profundizado. Obviamente con la pandemia, el que los colegios no funcionen con normalidad durante 2 años, ciertamente tiene un impacto. Es la más grande crisis que la educación ha sufrido en su historia en Chile. Mira, Rodrigo, ni para golpes de Estado, ni para catástrofes naturales, ni para guerras civiles, en la historia de nuestro país los colegios estuvieron cerrados durante tanto tiempo. ¿Ya? Es la mayor crisis de la historia en términos de impacto educacional. Es esperable y por lo tanto lo que requerimos ahora es medidas efectivas, apoyo efectivo, priorización de la educación, más que tanto debate en el Mercurio, más que rajar tantas vestiduras en discursitos bastante populistas. Miren los colegios, todo con lo que se retrasaron los aprendizajes. ¿Qué esperaban? ¿Qué esperaban si estuvimos encerrados? Los colegios no funcionaron. Y apenas pudieron volver a funcionar, volvimos. Las familias no volvieron. Los profesores estuvimos a mediados del 2021 ya volviendo a los colegios, porque nos cargan, ¿no es cierto?, de que nosotros no queríamos volver a clase. Es totalmente falso aquello. Nosotros queríamos volver a clase con las condiciones adecuadas para proteger a nuestros estudiantes. Y volvimos, pero las familias no volvieron. La asistencia fue menos del 30% durante ese periodo en que los colegios reabrieron, porque no había confianza. Entonces, el 2022 fue un año todavía anormal, y el 2023, por eso que nosotros decimos, el año en que tenemos que normalizar el sistema escolar. Y para eso tenemos que poner las prioridades y los acentos en lo efectivamente urgente. Lo urgente en la salud mental, lo socioemocional que yo decía, el cambio de paradigma en términos de que no somos los mismos que éramos antes, los estudiantes no son los mismos. Y el problema de la lectoescritura tiene que ver con un hábito cultural, Rodrigo. Nosotros los chilenos leemos poco. Ni el diario. Ni el diario, exactamente. Leemos muy poco y leemos además frases cortas. Fíjate que está estudiado que un texto en las mismas redes sociales, tú sabes que pones un texto muy largo en tu publicación, no se va a leer. ¿Ya? Las mismas redes sociales tienen estudios de cuánto se lee en 3, se dice que se lee en 3 líneas. Más de 3 líneas en tu publicación, la 4ª línea ya no te la van a leer. El video, si dura más de 1 minuto y medio, no lo va a ver completo la gente. Vivimos en un mundo de la inmediatez y la comprensión lectora requiere profundización en lo que estás leyendo. No quedarte simplemente en lo más superficial. Por eso que la lectura es tan importante, por eso que leer libros es tan importante, por eso que el hábito lector es tan importante. Pero vivimos en un mundo y ese se forja en la casa, no tanto en el colegio. Se forja como sociedad. Se forja como sociedad cuando también en los medios de comunicación también se apela a esa inmediatez, también se pierde profundidad, también se valora lo superficial muchas veces. Muchas veces los debates también son sobre temas bastante superficiales. ¿Cuánto tiempo hemos perdido en el debate sobre, cuántos minutos de televisión, horas de televisión se gastan en cosas de farándula, en cuestiones totalmente secundarias y totalmente irrelevantes? Y lo relevante no le damos importancia. Entonces hay un tema cultural también que tenemos como sociedad. Hay responsabilidad de los colegios,
hay responsabilidad de las familias, pero sobre todo es una atmósfera social donde lo importante está desvalorizado y lo secundario o lo irrelevante está en un primer plano. Yo quiero sacarlo de este tema porque hay un tema que me ha dado vuelta hace rato, que es la cuestión de la infraestructura. El otro día hablaba con una persona que trabaja en el Ministerio de Energía y me decía que habían hecho unos cambios brutales en muchos colegios, cambiando ventanas, por ejemplo, para poner doble ventana, esos que se llaman... ¿Cómo se llaman esos que son...? ¿Termopanel? Termopanel. Y que estaban haciendo Por mucho... el frío que hace. En el norte, en el sur, no, por el sur y en el norte también, cambiando... Son aislantes, claro. Te aíslan de frío y calor, en el Y fondo. estaban invirtiendo mucho más en infraestructura en los colegios, por lo menos, esto me llegó, no del Ministerio de Educación, del Ministerio de Energía, que estaban haciéndolo. Bueno, ya vimos el otro día lo que la foto de lo que pasó en los colegios del Santiago Centro, lo que mostraba Iracis Hasler respecto del cambio de los baños, etcétera. ¿Hay un cambio en la infraestructura hoy? ¿Hay más preocupación que en el gobierno anterior? Sí, mira, efectivamente hay un foco en la educación pública que no es el suficiente, pero que es comparado con el gobierno anterior es mejor, sin duda. ¿Ya? Hay una valorización de la educación pública que yo creo que es mayor. Yo creo que en el gobierno anterior la educación pública fue definitivamente abandonada, dejada a su suerte totalmente, y nosotros denunciamos en su momento, incluso tuvimos una larga paralización cuyo foco, 51 días estuvimos paralizados en el 2019, gobierno Piñera, y foco era el abandono de la educación pública de esa paralización. Y mostramos evidencia de ratones circulando en la sala de clases, baños totalmente insalubres, bibliotecas que no tenían condiciones mínimas, gimnasios también en pésimas condiciones, etcétera, etcétera. Y eso ha cambiado, pero es tanta la acumulación de deterioro, y en el caso de los colegios emblemáticos, la alcaldesa muestra ahí esfuerzo y mejorías que hay, pero son décadas, Daniel, de abandono. Décadas en que el Instituto Nacional no se le hizo ninguna cirugía mayor, y el Instituto Nacional es una tremenda infraestructura que si no tiene mantención, después reparar ese deterioro tiene un costo muy grande, es verdad. Pero es un tema al cual hay que abordar, porque efectivamente siguen llegando todos los días, a mí me llegan fotos que me mandan los colegas o me mandan apoderados con serios problemas de infraestructura. Todos los días hay algún colegio donde hay una protesta que organizan los mismos apoderados, porque los baños no son los que corresponden, porque están hacinados en la sala de clase. En el Instituto Nacional, Daniel, todavía tienen los pupitres de los años 60, que son unos pupitres donde el alumno queda prácticamente encajonado, ahí, exactamente, sí, claro, tal como lo muestra Rodrigo, encajonado, 45 en la sala de clases. Recién ahora, con los séptimos básicos, que son los primeros cursos, están teniendo cursos de 30, recién ahora, pero todos los cursos anteriores son de 45 y están hacinados en la sala de clases. Entonces hay un problema real de infraestructura que se le ha puesto esfuerzo, pero que requiere más esfuerzo. Ahí es donde nosotros decimos hay que apurar más el tranco. Hay que apurar más el tranco, la gente ya no tiene paciencia, Sí. ya, y la ha perdido, y enhorabuena que la pierda, porque creo que a veces los chilenos somos demasiado pacientes Comparado con los argentinos. y aguantamos demasiado. Entonces es un problema real, es así. Sí, ¿no? ¿Tú querías agregar algo? No, agregar simplemente que estoy muy de acuerdo en esto, que esto requiere tiempo y paciencia, porque también acá se enfrenta la contra de grupos que piensan de que todas estas ideas son plenamente ideología. El otro día lo emplazaron al propio Mario en redes sociales, este señor es Juan Pablo Suet, diciéndole, ustedes los comunistas, y Mario ni siquiera es comunista, es humanista. Entonces hay que enfrentar una serie de prejuicios sobre conceptos que son esenciales en este camino educacional. Claro, cuando tú hablas de que hay que fortalecer la educación pública, te dicen que eres ideologizado. No, pero ya. Son gente que ¿Y no... quién te dice eso? El fanático de la ideología neoliberal. Sí. Ese es el que te está diciendo que tú eres ideologizado porque quieres fortalecer la educación pública, porque quieres un Estado más activo. ¿Ah? Y ojo, ¿cuáles son los países exitosos en educación reconocidos internacionalmente? Países como Finlandia, Irlanda, tienen buena educación, y es una educación cuya fortaleza se basa en una educación pública priorizada. En Finlandia el 98% de los estudiantes asisten a la escuela pública, y no es un país comunista, no es Corea del Norte, no es Cuba, es un país europeo, ¿no es cierto?, con una realidad distinta a la nuestra. No digo que tenemos que copiar la realidad de Finlandia idénticamente, pero sí podemos ver qué cosas buenas, qué características tiene la educación cuando es buena.
Y la característica de la educación cuando es buena es que no es un producto de consumo, un bien de consumo, como dijo Piñera. Piñera lo dijo así, es un bien de Exactamente. consumo, lo dijo textual. No existe una industria educativa, que es otro concepto que acuñó Piñera. No existe el lucro ni el negocio educativo. Mira, hoy día hice una publicación en mi Twitter, poquito antes de venir acá, donde Cuponatic, no le quiero hacer propaganda, pero Cuponatic ofrece un máster y un MBA como oferta Cuponatic con certificación universitaria. 200 y tantas lucas, certificación. Compre su certificado, en el fondo te están diciendo, te están ofertando. Y eso es en lo que ha caído la educación. O sea, ahí está la distorsión total que se produce cuando la educación es un bien de consumo. Estoy súper de acuerdo contigo, Mario, en varios elementos, pero tengo que admitir que quizás tenemos diferencias de énfasis. Es súper cierto que hay una crisis mundial de la educación, donde el tema de la pandemia, que fue muy duro en Chile, también fue muy duro en todos los países del mundo, y principalmente en la esfera educacional, donde los profesores y profesoras fueron primera línea de esto, ¿no? La violencia escolar tiene que ver con las escuelas, las secuelas psicológicas del encierro, y hoy día el gremio docente tiene que enfrentar esa realidad, que ya los adultos ya están de vuelta al trabajo, y los profesores están ahí tratando de todavía enfrentar esas heridas abiertas. Lo que implica que sin duda necesitamos un enfoque en salud mental. Yo diría que la salud mental es necesaria y los profesores tienen que ser un poco psicólogos, porque un estudiante que no tiene la tranquilidad psicológica no puede aprender las derivadas. Yo creo que el contenido académico es súper importante y tenemos que tener un sistema que sí entrega información, que tiene que entregar metodologías de análisis a los estudiantes, pero es un requisito necesario para poder entregar esa metodología y esa información. Primero, tener tranquilidad y seguridad psicológica para poder aprender. Entonces no lo pondría como enfrentados, que es un poco lo que estaba haciendo algunos que están debatiendo. En eso estamos, creo que en el mismo lugar. Me queda lo de la prueba estandarizada. Como mencionas Finlandia, que al final Finlandia también tiene prueba estandarizada. No tiene. No hace mediciones censales Finlandia, no hace. Ni tampoco hace evaluación docente. Finlandia es un sistema que se basa en la confianza en las propias comunidades escolares. Confianza en el profesorado, confianza en que las escuelas podrán llevar adelante sus políticas, y no hace pruebas estandarizadas, excepto las pruebas internacionales en las que participa y en las que muestran que es de las mejores educaciones del mundo. Estamos hablando de dos cosas un poquito distintas, porque una cosa es el SIMS, que existe para medir supuestamente la calidad de los colegios y no la evaluación de los estudiantes. La prueba estandarizada finlandesa, que es al final de la educación secundaria, ¿cierto? Para entrar en universidades y cosas afines, son 4 pruebas estándares, ¿cierto? Incluyendo finlandés, matemática, inglés, normalmente otro idioma extranjero, humanidades o ciencia. Pero es distinto, eso es para ingreso a la educación superior. Se tendría que equivaler a la paz nuestra, digamos. Sí, exactamente, pero esto, al final el enfoque de todo el sistema educacional está diseñado para que los estudiantes puedan responder de cierta manera a esto. Por supuesto, pero si educarse también consiste en aprender información, en asimilar información, en adquirir conocimiento también. Sí, yo creo que en el debate gremial, cuando ponemos mucho énfasis en el tema de la salud mental y en todos los elementos humanistas de la educación, estoy súper de acuerdo con que son fundamentales. Es importante explicar que eso no está en contra de la otra parte. Que la prueba estandarizada para los estudiantes que mide su conocimiento de los contenidos es fundamental. A ver, Hassan, obviamente el niño de primero básico es importantísimo que aprenda a leer. El niño de segundo, tercero básico es importantísimo que aprenda las 4 operaciones matemáticas. Y así, siguiendo más adelante, hay contenidos que son muy relevantes. Yo soy profesor de educación física y es importante que los alumnos aprendan determinados hábitos motrices, porque esto también forma parte de su vida, hábitos de salud. Por supuesto, hay que adquirir conocimiento y hay que adquirir hábitos, hay que adquirir habilidades. ¿Son importantes las derivadas? Pero no hay aprendizajes adecuados cuando no hay un buen ambiente socioemocional dentro del colegio. Aquí podemos apelar a Humberto Maturana, el gran maestro, ¿no es cierto?, Humberto Maturana. Humberto Maturana estudió muy bien este tema. Y él decía claramente, lo primero del aprendizaje es la actitud emocional de la persona que aprende y el ambiente emocional en donde está aprendiendo.
Eso es lo fundamental del aprendizaje. Las neurociencias también nos aportan mucho al respecto. Claro, por supuesto. Una actitud emocional adecuada te facilita el aprendizaje porque tiene que ver con circuitos neuronales que tú vas configurando, digamos, dentro de tu sistema nervioso. Entonces, no se contraponen, pero uno es primero que el otro. Si no hay un adecuado ambiente de aprendizaje, no va a haber aprendizajes. Y cuando tú tienes la convivencia absolutamente alterada, como tuvimos durante el 2022, es muy difícil que eso vaya a derivar en buenos aprendizajes. No, y los sobre estudiantes. todo, por ejemplo, cuando la ministra de Educación criminalizaba a los estudiantes, los colegios, es no entender el concepto básico de educación de esa ministra, porque gracias a Dios se fue a España. O cuando No- se cree, Daniel, que únicamente con lo represivo Sí, pues, esa se era- va a solucionar el problema. De repente la sanción es necesaria. Cuando hay situaciones extremas o situaciones que lo ameritan según el propio reglamento ¿cómo lo colegio, hay que abordas? sancionar. Si Pero lo no abordas- puedes creer que solo sancionando, o solo Exactamente. expulsando, o solo metiendo más policía, o metiendo guardia, o poniendo detectores de metales a la entrada de los colegios va a solucionar el problema de fondo. Y entendiendo los fenómenos también, Mario, porque en realidad acá vivimos presos de gente que piensa que todo lo opera el Partido Comunista. Y no tiene idea de cómo funcionan los grupos dentro de los colegios, cómo muchas veces... O cómo funciona el Partido Comunista. También, como muchas veces la organización para una determinada causa es una cuestión que se arma y se desarma una vez que termina la misma protesta. Entonces, no hay muchas veces vías estructurales para unificar todos los sentidos de las protestas, pero nadie se preocupa de eso. Basta, le resulta más fácil mirarlo todo como una integridad, aunque esa integridad no sea la coherente con la realidad. Oye, me queda una pregunta que no puedo dejar de hacer, me la han insistido varias veces la dirección, Es verdad. pero a ti te gusta hablar mucho, así que te lo dejo cortito. ¿Ha habido avances en el pago de la deuda histórica? Porque asumamos que fue una promesa del presidente Boric en su programa. ¿Y qué ha pasado con eso de la deuda histórica, los profes, en eso? ¿Ha habido conversaciones, todo? Brevemente. Hay conversaciones, ha habido una mesa, el presidente a través del ministro de Educación ha reiterado su compromiso. Sin embargo, hay inquietud por dos razones. Uno, porque uno de los compromisos del gobierno fue enviar el proyecto de ley para la reparación a la deuda histórica en diciembre que pasó. ¿Ya? Y no se cumplió ese No, compromiso y no ha eso ya llegado generó todavía. inquietud. No ha llegado todavía ese proyecto. Y de ley, ¿no? después, el tema del rechazo a la reforma tributaria, que por supuesto condenamos y es muy repudiable que se haya rechazado porque era una reforma necesaria, pero se está empezando a decir que entonces esto pone en cuestión la solución a la deuda histórica y ocurre, y esto se lo digo públicamente, presidente Boric, que usted cuando hizo la promesa siendo candidato a la presidencia y después cuando ya había asumido y reiteró, nunca dijo que estaba supeditada a una reforma tributaria. Entonces, busquemos soluciones, ojalá la reforma tributaria se logre aprobar, pero no podemos decirle a la gente que ha esperado tanto, que se generó una expectativa tan grande, que estamos dependiendo del voto de 3 diputadas o que estamos dependiendo de la negociación con la derecha para poder hacer justicia por la deuda histórica. Nosotros creemos que ese compromiso nunca estuvo supeditado a la reforma tributaria y si no va a haber reforma tributaria habría que buscar los recursos y buscar la forma, pero el compromiso debe cumplirse a nuestro entender. Me gusta tu respuesta, encuentro que tiene sentido. Te agradecemos, Mario Aguilar, que hayas Un estado gusto acá. siempre venir para acá. Me encanta que venga Mario Aguilar y ponga los puntos sobre la I y además nos debería hacer un poco de gimnasia. Pero bueno, gracias Mario por haber Un estado gusto. con nosotros. ¿Ah? Sí. Muchas gracias. Gracias Una a vez ustedes más. por la invitación siempre. Mucha suerte. Mucha suerte. Sí.